Bueno, jóvenes, entonces, préstenme atención acá, por favor. Necesito que todos estén pendientes acá. Nadie está trabajando en las computadoras. Lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso sobre diccionarios. Si escucho algún clic por ahí, suspendo automáticamente y no continúo con el refuerzo. Así es que por su salud, présteme atención acá, por favor. No, todavía no estoy compartiendo, les estoy compartiendo la advertencia primero. Bueno, entonces préstenme atención, por favor. En este momento ustedes no van a codificar absolutamente nada. Necesito que estén pendientes a lo que les voy a retroalimentar en este momento, ¿ok? Entonces, primero vamos a recordar de una manera muy rápida. Me voy a gastar aproximadamente 1 hora explicando todo lo que ya hemos explicado anteriormente. Esto es básicamente un refuerzo que les quiero dar con respecto a los diccionarios. Entonces vamos a ir recordando varias cosas. Primero vamos a mirar el tema de la declaración. ¿Cómo se declara un diccionario? Un diccionario básicamente se declara utilizando los símbolos de las llaves. Entonces esto es lo más sencillo que tiene un diccionario. ¿Okay? En este caso estamos diciendo que este diccionario está totalmente vacío. Decimos que un diccionario está compuesto por una llave y su valor. ¿Okay? Una llave y su valor. Es decir, que cada elemento que está contenido dentro de un diccionario, su base principal son llaves y valores. Entonces, nombres, qué sé yo, vamos a poner aquí nombre, Pepe. En este caso, este diccionario de nombres puede llamarse nombres, alumnos, estudiantes, como nosotros queramos. Contiene un elemento cuyo elemento está identificado por su llave, que es nombre, y por su valor, que es Pepe. Así como yo puedo tener un elemento de tipo cadena o una propiedad de tipo cadena, yo puedo tener elementos como listas e incluso puedo tener diccionarios dentro de diccionarios. ¿Okay? Entonces yo puedo tener por acá, no sé, materias que ve Pepe, por ejemplo. En este caso, aquí estamos viendo que tenemos una serie de elementos. Si yo quiero imprimir un diccionario, pues básicamente hago uso de la función print y básicamente
invoco el nombre del diccionario. Con esto básicamente lo que estoy obteniendo es el nombre o los elementos que pertenecen a un diccionario como tal, ¿ok? A ver. Eso está mal. Ahora, ya sabemos cómo construir un diccionario, ya sabemos cómo inicializar un diccionario. Ahora, ¿cómo puedo acceder a los elementos que se encuentran dentro de un diccionario? Al igual que nosotros utilizábamos las listas, y para acceder a cada elemento de una lista, nosotros utilizábamos su posición, su índice. En los diccionarios nosotros vamos a utilizar siempre su llave como elemento principal para poder acceder al valor de cada elemento. Entonces, en este ejemplo que tenemos, donde tenemos un diccionario llamado nombres, si yo quiero imprimir el nombre de esa persona que está registrada, pues básicamente lo que tengo que hacer es primero establecer referencia o acceder al diccionario. Luego, dentro de paréntesis cuadrados, debo especificar cuál es la propiedad a la cual voy a acceder. En este caso, nombre. Y aquí estoy obteniendo la información. Lo mismo, si quisiera acceder a las materias que ve este señor, pues simplemente voy a acceder a materias. Y fijémonos que tenemos el valor. Es importante tener en cuenta que el valor que yo le asigne a cada llave, pues tiene su tipo de dato. Eso quiere decir que Pepe es de tipo ¿qué? Cadena, string. Y materias es de tipo ¿qué? Lista. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara imprimir las materias que ve Pepe, ¿cómo lo haría? Pues tendría que utilizar un ciclo para poder obtener cada una de esas asignaturas. Ojo, ustedes me llegan a imprimir esto así, automáticamente los voy golpeando. ¿Ok? Eso no es válido. Ahí ustedes me están imprimiendo es la lista. Ojo con eso, la lista que contiene las materias. Es muy diferente que yo les diga en su momento dado, necesito que me muestren las materias que ve Pepe. Yo no les estoy diciendo, necesito que me muestre la lista que contiene las materias. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ojo con eso. Ahora, al igual que las listas, los diccionarios se pueden recorrer a través de un ciclo. El ciclo que comúnmente se utiliza para recorrer un diccionario son los ciclos for. Por lo general, cuando yo recorro un diccionario, los elementos que voy a obtener al momento de ejecutar el diccionario, por defecto me va a resolver o me va a retornar son las llaves. Si yo quiero
imprimir el contenido de esa llave, pues simplemente voy a hacer referencia a quién, al diccionario, y acá tenemos un paréntesis cuadrado, ¿ok? Donde dentro del paréntesis cuadrado tengo el nombre de la llave, donde el nombre de la llave se encuentra almacenado dentro de la variable key. En el salón no se puede comer. Hey, you. No puedes comer en el salón. Si yo le doy aquí play, pues voy a obtener la información que está contenida dentro de cada uno de esos elementos o llaves del diccionario. Al igual, yo puedo obtener esta información. Nombres punto keys. Entonces, como ustedes pueden ver, él me retorna una tupla que contiene las llaves del diccionario, pero por lo general esta función casi nunca la utiliza uno, ¿ok? Al igual manera que yo puedo obtener las llaves, yo puedo obtener tanto la llave como su valor. Para poder obtener la llave y su valor del diccionario, pues puedo hacer uso de un método propio de los diccionarios, que es el método .items, ¿ok? Que este señor me permite desestructurar un diccionario, es decir, separar su contenido en llave y valor, al igual que utilizábamos en las listas el famoso enumerate, ¿ok? Entonces, como vemos, acá estoy obteniendo de igual manera los valores que están contenidos dentro de cada atributo o propiedad que se encuentra dentro del diccionario. Ahora, en el diccionario nosotros podemos verificar alguna información, es decir, yo puedo saber si dentro del diccionario existe una llave con su valor específico. Para eso utilizamos, en este caso voy a utilizar acá el método get. El método get me permite verificar si existe o no la llave. Por ejemplo, voy a buscar nombre. Si yo le doy play a esto, me va a imprimir acá Pepe, ¿ok? Porque la está encontrando. Pero qué tal que yo le diga acá teléfono, ¿que me va a imprimir? No. Si yo quiero enviarle un mensaje al usuario cuando no exista este atributo, se lo puedo enviar.
El método get me permite colocar un valor en caso contrario. El valor en caso contrario se coloca enseguida del nombre de la llave que yo quiero buscar. Entonces acá digo coma, no se encuentra el valor. Entonces cuando vuelva a mostrar, me va a mostrar el mensaje. Es muy común en la programación, cuando no se encuentra un elemento dentro de un arreglo, como vemos que aquí en Python no me devuelve un valor negativo, sino un none. En Java, por ejemplo, si yo estoy buscando un elemento en una colección, él me devuelve un -1, donde ese -1 indica que no existe. En este caso, por lo general, yo siempre voy a tender aquí en Python colocar -1 para que ustedes se vayan acordando y se vayan mentalizando en el tema de Java. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo decir, venga, retórneme el dato y voy a preguntar si el dato, vamos a hacer esto, pónganle cuidado, es igual a str. Yo sé que esto me devuelve un str, entonces lo valido. O puedo decirle acá, si el dato, el if, si dato es igual a -1, le voy a mandar un mensaje. Voy a decirle print no existe. ¿Ok? Acá me está dando un error porque él está esperando que yo escriba algo acá. Voy a ponerle un paso. En este caso, cuando yo imprima esto, me va a mostrar no existe. O sea, es lo mismo que yo estoy haciendo acá, sino que aquí lo estoy haciendo en dos pasos totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo tengo las materias yo necesito obtener las materias de este señor. En este momento, si yo pongo un punto de ruptura acá, ¿qué tipo de dato me retorna esta función con esta consulta? ¿Ah? Tipo lista. ¿Por qué la lista? Porque el elemento, es decir, la llave, contiene una lista. En este caso, aquí no se va a cumplir. Yo tendría que decirle, si esto es una lista, entonces, ahora sí, for item, aquí vamos a colocar y item in enumerate dato. Donde le voy a decir, haga una impresión
Entonces fíjense que aquí ya me imprime A y B, que son las asignaturas. ¿Ok? Es decir, que en este momento, con esta expresión, lo que estoy haciendo es validando si me retorna una lista, y si me retorna una lista, entonces procede a hacer el procedimiento de mostrar y listar. ¿Ok? Recuerden que este método get es muy importante y va a ser clave a la hora de que ustedes quieran buscar información dentro de un diccionario. Ahora, si yo tengo este mismo diccionario acá, pero resulta que este diccionario tiene una clave, una llave llamada 001, y dentro de esta llave existen los elementos. Todo lo que tengo acá realmente ya no va a servir. Fíjense que automáticamente empiezan a surgir errores. Y esos errores ocurren, ¿por qué? Porque la estructura del diccionario cambió. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a mirar. Esto va a ir en comentarios. Ay, Dios. Entonces, vamos a retroceder acá y simplemente le voy a colocar el key. Tenemos acá materias. Acá. Vamos a poner el comentario a esto. Entonces, fijémonos que en este punto la llave cambia y la llave ya pasa a ser, como decir, el código del estudiante. Por eso es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que esta llave es el identificador único de la información. En este caso, yo estoy obteniendo este código único para el nombre del estudiante. Esto puede ser el código, puede ser lo que sea. Ustedes me dirán, ¿puede ser una letra A? Ustedes verán. Puede ser una letra A, o una B, o una C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está claro el tema que hemos explicado hasta este momento. Pero eso yo uso, por ejemplo, para hacer lo mismo de buscar las notas, pero como ahora está un diccionario dentro de otro diccionario, tendría que poner .get, pero dentro del .get debería ser el serial del número de los que usted debería buscar, siempre acuérdense que en el diccionario siempre va a buscar usted por la llave. Entonces, dependiendo del nivel de profundidad que usted tenga, busca por la llave. Entonces, yo puedo decir física. Eso puede ser una llave. Y física puede tener unas calificaciones. Puedo decir acá química.
Y química puede tener unas calificaciones. Digamos que este tiene 3.2, 5.0. Aquí le colocamos 3.6, 4.3. Por ejemplo, si yo quiero imprimir las notas de física, vamos a cambiarle aquí esto el nombre, vamos a colocarle un nombre mejor que se llame alumnos, y a este señor le vamos a colocar alumnos. Entonces, si yo quiero imprimir física, yo le digo, oiga, necesito que de alumnos.get, primero le tengo que especificar cuál es la llave principal que quiero buscar. En este caso, como voy a buscar a Pepe, le voy a decir que la llave es la 0001. Entonces, dentro de Pepe, ¿qué voy a buscar? Ok, entonces le digo acá, .get, necesito que me busque dentro de materias. Si yo lo dejo así, tal cual como lo tengo, voy a obtener un diccionario que contiene física y química. ¿Ok? Pero entonces, si yo quisiera imprimir física, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo podría decirle .get física. Y ahí está. ¿Ok? O si yo me quiero ahorrar esto, es exactamente lo mismo. Por eso yo les decía a ustedes que en diccionarios es mucho más fácil acceder a la información. ¿Ok? Mucho más. Sí, claro. ¿Cómo? Ahí podrían ir 3 corchetes juntos. ¿Cómo? Ahí podrían ir 3 corchetes, digamos, corchetes del 01. Bueno, depende de la profundidad de los elementos que usted vaya a buscar. Si usted quiere de física mostrar la primer nota, pues usted ya le dice acá yo le digo 0. Entonces, si yo imprimo esto, me saca la primera nota. Por eso yo les digo que lo importante aquí es entender el nivel de profundidad que yo tengo dentro de mi diccionario. Y por eso es muy importante que a la hora de ustedes trabajar un diccionario, cualquiera que sea de complejo, lo primero que yo les recomiendo hacer es en un papel, por eso yo les digo, hagan en papel. Hagan en papel el diccionario y lo estructuran. Y luego si lo ponen acá, para que luego en el papel, cuando estén codificando, se acuerden cuál es el nivel de profundidad que tiene el diccionario y de esa manera poder acceder a la información. Ahora, señores, que no te escuché. Ah, bueno, eso. ¿Cómo así todo eso en uno? Lo que pasa es que si usted ya quiere hacer un promedio, pues ya tendrá que coger esos dos elementos, sumarlos y dividirlos. Pero eso ya tendrías que hacer un ciclo for y entonces el ciclo for recorre los elementos. ¿Cierto? Porque hasta donde yo sé, este señor, digamos, yo no puedo obtener o no tengo la manera de obtener un método que me permita sumar, una función de suma automática dentro de una lista. Mira. Aquí yo puedo colocar las posiciones, pero como tal,
una función directa que me haga la suma de todos los elementos, no sé, no la he revisado aquí en Python. Ahora, nosotros tenemos un método que es muy importante para nosotros y es el método update. Este método update cumple dos labores fundamentales. La primera de ellas es permitirnos agregar un elemento a la lista, al diccionario, y la otra es permitirnos modificar la información que está dentro del diccionario. Entonces, si yo llego y le digo a este señor que necesito actualizar los alumnos, ¿cierto? Necesito actualizar los alumnos, necesito hacer esto, punto update, y necesito agregar el teléfono, qué sé yo. ¿Será que si yo hago esto print alumnos, qué voy a obtener? ¿Agregó el teléfono o no? Agregó el teléfono, porque el teléfono ya existe, perdón, no existía dentro de la llave 001. ¿Ok? Ahora, si yo le digo nombre, Roberto, ¿qué hizo dentro del diccionario? Modificó el nombre. ¿Por qué? Porque dentro del diccionario, ¿cierto?, existe ya la etiqueta nombre, la llave nombre. Entonces él lo que va a hacer es, de manera automática, es a modificar su contenido. Entonces para eso se utiliza el método get. Ahora, yo quiero eliminar por ejemplo, las materias. ¿Cómo lo haría? Entonces está el punto pop. El punto pop me va a recibir. Fíjense que el mismo Visual Studio me está diciendo que me recibe un argumento que es de tipo ¿qué? STR, y corresponde a ¿qué? Al nombre de la llave, ¿cierto? Bueno, entonces acá le voy a decir, quiero borrar las materias. Y ahí está. Me borró las materias. O sea, hace que el punto pop me permite eliminar una llave del diccionario. Si yo llego y le digo a este señor que me va a eliminar toda la información, me va a eliminar todo el contenido de 001. ¿Ok? ¿Es manera de no. Bueno, maneras sí hay, porque el punto pop, por lo general retorna
retorna lo que va a eliminar. Entonces usted lo que podría hacer es que al momento que elimine lo almacena en una variable temporal. Y usted lo que le puede decir al usuario, oiga, ¿quiere recuperar la información eliminada? ¿Sí o no? Si usted le dice que sí, va a buscar la variable temporal. Vamos a mirar acá. Entonces fíjense que acá la eliminó, ¿no? Y acá le estoy diciendo que me retorne el valor. En este caso, Roberto, que es el nombre, porque se asume que materia ya está. Pero entonces yo puedo hacer esto. Puedo crear una variable llamada auxiliar. El nombre es como ustedes la quieran llamar, no es necesario que se llame auxiliar. Entonces yo acá le puedo decir alumnos.update y le digo auxiliar. Pero ojo con esto. Auxiliar va a contener únicamente esto. Quiere decir que este código se pierde, ese código no se guarda. Y si yo le digo acá print alumnos, entonces fíjense que ya tengo el diccionario que contiene solamente este valor. Si yo quitar solo qué, perdón. Cuando tú eliminas una llave, él va a eliminar de manera automática todo esto, todo su contenido. ¿Sí? ¿Que materia no está protegida? ¿Cómo? ¿Materia no está protegida? O sea, cuando yo elimino... No, ya, eso ya se fue, eso ya no existe, porque yo no lo guardé. Creo que si con el update dejamos el valor en blanco, él no reemplaza el valor por un espacio en blanco. ¿En dónde? Con el update. ¿Acá? Ahí donde dice Roberto, corramos y lo dejamos en blanco. ¿Es lo que hace es limpiarme la llave o no me arroja error? No se aconseja. No, o sea, si usted va a eliminar una llave con su contenido, bórrela. Yo quiero hacer el contenido simplemente. Lo que Python hace es recomendar borrar toda la llave, porque si no usted tendría que recorrer cada uno de estos atributos y limpiarlos, que creo que es lo que usted quiere hacer. Es decir, usted quisiera dejar esto así. Entonces usted lo que tendría que hacer es hacer un ciclo for, buscar la llave y hacer la asignación de esto, pero se va a complicar más. O lo fácil, cree una plantilla vacía, ¿sí? Y acá sí es muy importante que cuando usted haga esto, pues mantenga el código de eliminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya usted le va a decir, esto lo hago así. Entonces aquí le digo alumno. También es una alternativa, digamos, para conservar el código. Pero si yo lo voy a eliminar a usted del banco de la base de datos que tengo acá de estudiantes, pues ¿para qué voy a conservar su código?
lo borro completo. ¿Quedó más claro los diccionarios? Bueno, 1 hora exacta. Sí, yo la subo ahorita, la subo. Sí, la grabé, ¿no? Sí, la grabé. ¿Diccionario se alcanza a llegar al examen? ¿Cómo? ¿Diccionario se alcanza a llegar al pitch, al examen? ¿A cuál? ¿El de pasado mañana? Sí. No. Ah, bueno. Importante es que ustedes entiendan es cómo recorre. Bien. Bien, después de que ya me entendieron esto, vamos a ver tema nuevo. Pero que órale, güey. ¿Suave qué? Este ya es tema Eso es ta, y de una. Haga, no, eso lo tiene que procesar rápido. ¿Ah? formato estándar. Nombre del... La idea y el que se cuando Hagan un programa con Python que me permita registrar un glosario de errores en Python. Háganlo. De errores. Eso sería un ejercicio. Pero ese lo hacen ahorita, espera. No se preocupen. Resulta que cuando nosotros trabajamos en programación, ya en este momento pasó el repaso. Ahora viene un tema nuevo que es muy interesante dentro de programación. Nosotros en programación manejamos algo que es la programación modular. ¿Okay? La programación modular nos va a permitir construir subprogramas, ¿cierto? Y esto nos va a facilitar la labor de mantenimiento, crecimiento de nuestros programas. En este momento, sus programas pueden ocupar hasta 100 líneas de código, 200 líneas de código. Obviamente todo eso se va a optimizar. Y eso lo vamos a optimizar a través de métodos. Y esos métodos se clasifican en procedimientos y funciones. Pero adicionalmente vamos a trabajar con módulos. ¿Qué es un módulo en Python? Un módulo en Python es una librería, como por ejemplo la OS. La OS es un módulo en Python que contiene una serie de funciones que me permiten a mí manipular el sistema, funciones del sistema operativo. ¿Okay? Entonces, vamos a entender un poco el tema de esos módulos con un pequeño ejercicio práctico. Normalmente los módulos no son sino archivos de Python independientes. ¿Ok? Entonces por acá yo voy a crear un módulo que se llama menú, por ejemplo. Ese módulo va a contener información que yo voy a utilizar en mi programa principal. ¿Ok? Programa principal. En ese caso, mi módulo va a contener una función. Las funciones en programación son subprogramas que me permiten a mí ejecutar procesos repetitivos. ¿Cómo se declara una función en Python? Las funciones en Python se declaran con la palabra reservada def.
¿Ok? A continuación va el nombre de la función. En este caso, voy a ponerle menú principal. Se abre y se cierra paréntesis. Dentro de esos paréntesis yo puedo pasar parámetros o argumentos a mi función. Y esos parámetros o argumentos los voy a utilizar para efectuar alguna operación dentro de mi función. En este caso, esa función no va a contener ningún parámetro por ahora. ¿Ok? Los métodos son procedimientos y funciones. Las funciones me permiten retornar un tipo de dato específico cuando finaliza su ejecución. Por ejemplo, yo quiero hacer una función que me permita sumar dos números. Eso es una función que me retorna un valor. Y posiblemente me va a recibir unos parámetros. ¿Sí o no? Entonces, vamos a entenderla primero de esa forma. Voy a poner esto acá, paz. Voy a crear otro módulo que se va a llamar matemáticas, para que me entiendan un poco el tema de las funciones. Por ejemplo, creé un módulo llamado matemáticas. ¿Cómo hago para llamar ese módulo matemáticas en mi programa principal? Para llamar ese módulo voy a crear un archivo llamado main.py, que ustedes se han dado cuenta que lo he estado creando por ahí. Simplemente le voy a decir import y le voy a decir matemáticas. Ya, no tengo que hacer nada más. ¿Ok? Yo le puedo poner un alias para que cuando haga referencia a las funciones que están dentro de ese módulo no tener que escribir todo el nombre completo de matemáticas. ¿Se acuerdan que cuando hago la importación del archivo de sistema operativo utilizo OS? Y siempre utilizo OS. Pues ese es el alias para poder referirme al módulo del sistema operativo. ¿Qué otro alias más breve que ese le voy a colocar? Pues la O. Pero digamos que no es muy significativo. ¿Ok? Ahora venimos para matemáticas. Digamos que necesito hacer un programa que me permita efectuar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Sencillo. Ustedes en este momento, ¿qué se les puede venir a la cabeza de cómo hacerlo? ¿Cómo lo harían? Con el conocimiento que tienen. Pues, si pones algún tipo de menú, o sea, hacer el menú en el archivo de menú y luego cuando se ejecuta el main, que el menú salga y cuando el menú de la opción lo mande dirección a la página de matemáticas y le va a estar en todo lo que haga la operación. Ok. En este caso, entonces, operaciones me tiene que recibir ¿cuántos argumentos? Dos. ¿Cuáles? ¿Y algún otro más? El operador que voy a utilizar, porque yo no sé qué voy a hacer, una suma, una resta, una multiplicación o una división. Esos son los argumentos. ¿Ok? ¿Son obligatorios? No. Porque todo va a depender de qué va a ser esa operación.
Entonces, fíjense acá lo siguiente. Como me indicaban allá, entonces, número 1, número 2 y el operador. Eso es lo que yo tengo. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Pero antes, una decisión. Tengo que verificar qué operador matemático el usuario va a utilizar. ¿Qué tipo de operador matemático? ¿Qué operación va a hacer? Entonces aquí le voy a decir. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Como voy a sumar y este método me va a retornar un valor, es decir, una respuesta, porque yo voy a esperar que mi programa principal reciba eso, una respuesta, le digo, retórneme número 1 más número 2. Ya. Señor, ¿cómo así? Ah, ok. Gracias. Entonces, en este momento, yo ya tengo definida mi primer función. ¿Qué tengo que hacer en mi programa principal para llamarla? Yo tengo que decirle entonces, en este caso print, matemáticas, punto. Y fíjense que acá me aparece automáticamente la función. Operaciones. Ah, ok. Le doy clic. Y fíjense que acá me dice, me va a aparecer algún tipo de indicación. Abro paréntesis. Y aquí me dice, número 1 any, número 2 any, número 3 any, y acá me aparece una flechita y dice any. ¿Qué quiere decir eso? Que este señor me va a recibir cualquier tipo de valor en ese parámetro, ¿ok? Que es any. Bueno, entonces yo le digo aquí 3,4. Le digo coma y le paso el operador más. Si yo llego a ejecutar esto, me da 7. ¿Ok? Porque estoy haciendo uso de mi función y el operador. ¿Qué pasa si yo le pongo resta? None. ¿Por qué dice none? Porque no me está retornando absolutamente nada. ¿Ok? Si yo quisiera que me retornara, entonces pues simplemente le digo el if y coloco el menos. ¿Cómo va para que...? Sí, señora. ¿Yo cómo hago para que el número pueda ser cualquiera? Como así cualquiera. O sea, para que se lo pide el usuario. Ah, pues haga un input y lo recibe en una variable y le pasa la variable. Ah, eso va en el main. Sí, claro. Eso va acá. Entonces usted le dice acá 1
igual a no sé qué, num2, eso es igual a 10. Entonces aquí le pasaría num1 y aquí le paso num2. Ya, y es exactamente lo mismo, lo único es que usted pues va a pedir el valor con un input acá. Eso ustedes ya lo saben hacer. ¿Siempre tengo que colocar en el mismo orden, o sea, el operador al final? Depende. Siempre los métodos van a recibir los parámetros en orden. Si usted le llega a pasar primero el símbolo más, mueres, porque él no te lo va a reconocer. ¿Ok? Se recomienda, por buena práctica, no dejarle a la suerte el argumento del tipo de dato. Entonces, por lo general, siempre uno trata de asignar el tipo de dato. En este caso, entero, entero y string. ¿Ok? Y eso me va a ayudar ¿para qué? Resulta, vamos a mirar. Posiblemente cuando él vaya a recibir el dato, me dice que es un literal y que por favor lo revise porque no coincide con el tipo de dato. Si yo llego a ejecutar esto, muerto. ¿Sí ven? Porque los métodos sí me obligan a cumplir con el tipado. ¿Ok? Y fíjense que en este momento ¿cómo va a cambiar la función? Ya no me deja o no me permite o no me muestra un n en cada uno de los parámetros, porque yo ya le definí de antemano qué tipo de dato quiero recibir. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en la programación. Okay. ¿Alguna pregunta sobre cómo declarar una función? ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? Señor, ¿cómo así? Usted puede tener los tipos de datos que quiera de ingreso y de salida. Eso sí ya depende de lo que usted necesita hacer con la función. No, señor. Return significa que ese método que yo estoy definiendo es una función y me va a devolver un valor. Eso es lo que significa el return. Quedó claro el tema de los módulos, que básicamente un módulo es un archivo de Python que lleva código Python, no es nada más. ¿Que yo lo puedo reutilizar después? Sí. Por eso hice un módulo llamado menú. Y en este módulo menú
voy a definir algo acá que se llama operaciones. Igual a suma por ejemplo, y yo puedo tener esto acá, puedo decirle for item in operaciones, dos puntos, print item. Entonces yo aquí le puedo decir, venga, hágame un favor, haga un import OS, y acá yo le puedo decir os.system, y acá le digo CLS. Entonces aquí en el main, pues antes de hacer todo esto, le voy a decir import menú, ¿cierto? Y aquí básicamente le voy a decir print menú punto menú principal. Y cuando yo ejecuto esto, voy a obtener esto. Entonces fíjense ustedes que ya todo ese poco de menús que ustedes hacían en el cuerpo principal ya no deben existir, porque todo se debe empezar a hacer de forma modular, ¿ok? Todo se debe hacer de forma modular. En lo que hizo en el menú principal es como definir dentro de una función otra función. O sea, porque definir menú principal es una función que está definiendo y operaciones sería otra función. Operaciones es una lista que va a contener todas las opciones que yo necesito mostrarle al usuario en el menú. No es más. ¿Sí? Es simplemente esto. Fíjense que cuando voy a imprimir acá, no me va a imprimir nada. Incluso en algunas ocasiones va a botar error. Entonces me ubico acá y tengo la opción acá. Y lo interesante acá de esto que estamos trabajando es que yo los cambios los puedo hacer centralizados. Digamos, ahí funcionan los módulos, pero porque todos los archivos están en el mismo directorio, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, cuando mandemos un trabajo o que necesitamos sacar el menú y, digamos, el programa está en otro directorio, ¿cómo está eso? Por lo general, cuando uno trabaja de esta forma modular, uno siempre debe mantener el esquema en la misma carpeta principal donde ustedes envían el trabajo, ahí debe estar todo. Por ejemplo, yo acostumbro en ocasiones a crear una carpeta llamada módulos. Por ejemplo, esto es lo que me dices. Entonces, dentro de módulos, meto el menú, ¿cierto? Por ejemplo, coloco también el de matemáticas. En este momento, Visual Studio Code, como es tan permisivo, me va a decir, no se preocupe, usted ya hizo el cambio, ahora yo le actualizo su código. Entonces, para poder referenciar, yo tengo que decirle módulos, donde módulos corresponde a la carpeta donde están los archivos, punto, y el módulo que quiero cargar, matemáticas y menú. ¿Señor? No, como quiera, usted puede en el orden que quiera, eso es indiferente.
Aquí no influye cuál va importado primero o después. ¿Ok? Lo importante es importarlo antes de usarlo. Donde tengo, no tenía que colocar otras, no es necesario. En el archivo. No, porque en este momento yo no quiero retornar nada. Otra cosa sería que yo esperara que cuando entrara a esta opción me ejecutara todo. Más adelante vamos a seguir haciendo más ejercicios. Cuando lleguemos a persistencia de datos, ahí ya la cosa va a ser en otro sentido, porque vamos a implementar un patrón de diseño que se llama Solid, donde hay un elemento que se llama independencia de funciones, y ahí es donde vamos a entender un montón de cosas más. Pero por ahora simplemente es como mostrarle al usuario el menú. ¿Sí? Por eso le puse menú principal. ¿Ok? O sea que dentro de un módulo podría ir toda la cadena de errores que puedo botar un código, y que si yo le importo de ese código me puede hacer referencia a esos errores y que los... Por ejemplo, usted puede tener un módulo que tenga validaciones. Lo puede hacer. ¿Sí? Sin ningún problema. Bien, entonces, acá yo tengo dos opciones. Yo tengo dos opciones acá. Que este menú me devuelva la respuesta del usuario, ¿cierto? Lo que dice la compañera. Yo puedo hacer esto. Return input ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, él va a esperar que yo haga algo, que yo ingrese algo. Si yo le doy un 0, pues me va a imprimir ahí un 0. ¿Por qué me va a imprimir un 0? Porque aquí en el menú principal yo estoy dándole un print. ¿Sí? Estoy dándole un print. Entonces, en este punto, como yo ya sé que él me devuelve algo, yo podría decirle, ok, listo. Entonces, no sé, is running Entonces, como él me va a devolver un valor, ¿cierto? Él me va a devolver algo. Yo le voy a decir OP. ¿Se acuerdan? OP de la opción. Entonces aquí le voy a decir si OP es igual a suma. Vale, que lo bello y hermoso que es esto. Yo le voy a decir acá número 1 es igual a input ingrese número 1. Número 2. Entonces acá le voy a decir, como él me está retornando la respuesta, y aquí le voy a decir print la suma de número 1 más número 2, eso es igual a ¿quién? Pues a matemáticas, ¿cierto? Que es el módulo que contiene mis funciones, punto, operaciones, le digo número 1, coma,
número 2. ¿Y qué más? OP, ¿cierto? Porque OP es la que contiene, en teoría va a contener el valor que me va a retornar del menú, lo que la compañera me decía. Entonces, si yo vengo acá, si yo pongo un punto de ruptura acá, aquí voy a crear un ciclo infinito, ¿no? Porque él siempre se va a repetir el while. Y pónganle cuidado, va a funcionar. Igual como lo hacíamos anteriormente. Miren, no lo puse. Bueno, voy a decir que voy a hacer la suma. Ingrese el número 1, 7. Ingrese el número 2, 9. ¿Qué me faltó? El pausa, ¿sí o no? Listo, vamos a colocar el pausa, sí señores. Entonces acá le voy a decir un import OS. Entonces os.system. Uy. Pausa. Suma. Uy, ¿qué está pasando ahí? Está pasando algo extraño. ¿Sí o no? Él está cogiendo. Vamos a mirar si fue que no está haciendo la pausa indicada. O miremos a ver por acá en matemáticas. Aquí está retornando el valor. El menú aquí está haciendo el CLS, pero bueno, este CLS debería esperar. Vamos a ver. Ahora sí voy a apelar al depurador. Esto es muy importante. El depurador es una herramienta fundamental para ustedes acá. Suma. Seis. 9. Entonces él viene para acá. Uy, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué me faltó? ¿Qué faltó? Hacer el casteo. ¿Qué es el casteo? ¿No vieron el video que yo les puse el sábado, no? Se nota. Véanlo. Vean el videito, no sean guaches. Ahorita no vayan a poner el video ahorita. Si le doy 0, pues no hace nada, porque quedó de forma infinita, ¿cierto? Porque no le he programado nada. Ok, entonces, si yo quiero que este man ¿qué sucede acá? Una comilla en el 0. ¿Por qué? Porque él me está devolviendo. Lo más probable es que me esté retornando un string de allá. Y entonces
¿Qué pasa ahí? ¿No le puesto un post? ¿Ah? ¿No le puesto un post? No. Ahí debería salir. Señor. No. Voy a poner punto de ruptura acá. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando el programa no les funciona. Ustedes lo primero que cuando no les funciona, ¿qué hacen? Es, profe, venga, es que no me funciona. Pero esa vieja confiable en un filtro no les va a servir. Profe, es que no me funciona. A mí tampoco porque no me acuerdo de nada. ¿Ok? Digo, vamos a ver. Listo. Vamos a mirar qué sucede con esto. OP, ¿qué vale? 0. Ajá. Is running falso. Maldita sea, porque sí funcionó ahora. ¿Ah? ¿Saben cuál es el problema acá? La dichosa terminal. Eso es lo que yo le digo, que a veces la terminal como que sufre colapsos nerviosos. Porque ahí en teoría funcionó. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y si no, vamos a reemplazar esta comilla doble por la comilla simple. ¿Sí? Era el problema del terminal. Esas cosas pueden suceder. Por eso yo les digo a ustedes que a veces cuando pase eso, yo les aconsejo que eliminen la terminal, no la cierren, bórrenla acá en la canequita. Listo. Ahí prácticamente ustedes se están asegurando de que todo proceso que estaba ejecutándose por ahí se perdió. Pero bueno, ese OP no es el mismo OP del while, ¿verdad? Es el OP de matemáticas. Señor, Ese OP que está ahí en operaciones. ¿esto? No, exacto, si ese OP no es el mismo que este, el de abajo. El del print. El del print, sí. O sea que ese OP hace parte de la carpeta de matemáticas. No, señor. Ese OP es el que contiene la operación que yo voy a ejecutar. Por eso, la que está en matemáticas. La que estoy llamando aquí en matemáticas por este lado. Pero, ¿Me deja ver la pestaña de menú un momento? ¿No? Ya voy. Y aquí, ¿y por qué operable puede poner OP? porque los argumentos pueden llevar diferente nombre. No es necesario. Las variables que yo defina dentro de una función son variables totalmente independientes de mi programa principal. Pueden llevar nombres diferentes y siempre va a pasar. Nunca van a tener los mismos nombres. ¿Okay? Que colocar la pestaña de qué, perdón. Menú